conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Vamos a estar leyendo un pasaje ahí en el verso, vamos a leer desde el verso 15 en adelante. Génesis, capítulo 28. Verso 15 en adelante. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? El tema de hoy le vamos a titular la puerta del cielo. Ese es nuestro tema de hoy. Y en el Antiguo Testamento el Señor le mostró a Jacob a través de sueño, le mostró cómo el cielo estaba abierto. Le mostró, dice la Biblia, en ese lugar, en Betel, le mostró una escalera muy grande que tocaba la tierra y tocaba el cielo. Y dice en ese texto, usted lo puede leer en casa, y dice que Jehová estaba al final de la escalera, estaba Dios. Y Dios le dio promesas a Jacob. Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a volver a traer a esta tierra y voy a cumplir lo que te he prometido y no voy a dejar de hacer lo que te he dicho. Y bueno, le da una cantidad de promesas. Cuando el sueño termina, Jacob se despierta y dice: realmente este lugar es un lugar terrible. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es importante entender que para los que creemos en el Señor, en realidad hay una puerta abierta, una puerta hacia el cielo, una puerta en la que podemos llegar a la presencia de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Una puerta que nos permite acceder hacia el Señor. Una puerta que nos permite orar y que el Señor oiga nuestras oraciones. Porque usted se imagina un cristiano que no tenga la puerta abierta, ¿qué es lo que le va a suceder? Un creyente que no tenga puerta abierta en el cielo. Mire hermano, eso es lo más triste que puede existir. Que el cielo esté cerrado para una persona es caminar, como bien dice la Escritura, es caminar por esta tierra sin Dios y sin esperanza. Pero bienaventurados los que tenemos puerta en el cielo. ¿Cuántos tienen una puerta? ¿Cuántos tienen una puerta? No lo oigo muy convencido, hermano. Usted debe de tener claridad de que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, para ser más específico, la Biblia narra de que a Juan le abrieron una puerta en el cielo. Acompáñeme por favor a ese texto para tratar de introducirme a este tema. Quiero mostrarle cómo es que está abierta esa puerta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Este pasaje se refiere a Dios hablando con Juan el apóstol en la isla de Patmos. Está desterrado Juan, está en una isla desierta, pero ojo con esto. Está en una isla desierta, pero tiene abierta el cielo. Aleluya. Tiene abierto el cielo. Eso es bien importante. Dice la Escritura, capítulo 4, verso 1. Dice:
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tome muy en cuenta esto. Juan está desterrado por predicar el evangelio. Lo mandan a una isla desierta, la isla de Patmos, donde mandaban a los criminales, mandaban a los sentenciados a muerte, los que nunca iban a poder salir de ahí. Ahí está Juan. Y en ese ambiente de desierto, él tiene abierto el cielo. Eso quiere decir que no importa dónde uno se encuentre, por tan difícil sea la calamidad que estemos pasando, si tienes la puerta abierta, Dios va a oír tu oración y Dios puede venir en tu ayuda. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Otros dicen amén, hermano. Mire, no importa dónde usted nos encontremos, si tenemos puerta abierta, el Señor va a bendecir nuestra vida donde nos encontremos. Ahora, yo quiero que usted vea que fue ahí, en Apocalipsis, en ese ambiente tan terrible para el apóstol Juan, que le fueron revelados al apóstol todo el Apocalipsis. Fue ahí donde Juan recibió para escribir todo el libro de Apocalipsis. Por eso usted ve que el Señor con voz de trueno le dijo a Juan: sube acá. Aquí surge una pregunta. ¿Se llevaron a Juan hacia arriba? Es una buena pregunta. Por lo menos en espíritu se fue. ¿Qué pasó del cuerpo aquí? No lo sé. Pero usted recuerda que aún el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Porque dice: no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fui llevado al tercer cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces al apóstol Juan, por lo menos logramos entender que en espíritu lo llevaron a ver cosas que iban a acontecer en el futuro. Cosas que hasta el día de hoy están sucediendo y cosas que aún no han sucedido le fueron revelados al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque tenía una puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note por favor cuán importante es para el creyente tener una puerta abierta. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted tiene una puerta abierta? Yo le muestro en la Biblia que sí la tiene. Que no la esté ocupando, esa es otra cosa. Aleluya. Que no esté siendo bendecido por la puerta que Dios ha enviado, sería otra cosa. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, nos habla de esa puerta que se nos abrió para poder ir hasta la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así la escritura: así que, hermanos, teniendo libertad, oiga esto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, yo quiero mostrarle que ya fue abierto una entrada para nosotros. Ya fue abierta una entrada que nos puede conducir a la presencia de Dios directamente. Por eso, cuando el Señor dijo:
yo soy el camino. ¿Cuántos han oído ese pasaje? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que está tratando de decir el Señor es que el camino que nos lleva a la presencia de Dios se llama Jesucristo. Ahora, esta parte es vital para la vida del creyente y para la fe del creyente. Porque muchos seres humanos, muchos hombres y muchas mujeres siempre han deseado tener una relación con Dios. Lamentablemente, las personas lo buscan de diferentes maneras. Por ejemplo, hay gente que quiere acercarse a Dios a través de sus obras. Si hago buenas obras, entonces Dios me va a oír. Eso es el pensamiento de algunas personas. Otros piensan que se pueden acercar a Dios a través de los ídolos. Y tienen diferentes imágenes, diferentes ídolos y dicen, bueno, yo quiero ir a Dios por mi santo tal, o quiero ir a Dios por tal imagen. Esa es la forma que muchos hombres quieren ir. De tal manera que aunque quieren encontrarse con Dios, están usando la forma que Dios no ha establecido. Porque la forma que Dios ha establecido para acercarse a Él se llama Jesucristo. Porque Él es la puerta hacia la vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted tiene a Jesús en su vida, usted tiene una puerta abierta para poder hablar con Dios, para poder orar al Señor y poder entrar a su presencia. Note por favor que tenemos libre entrada al lugar santísimo. No hay nada que nos pueda detener. Lo único que usted y yo necesitamos es conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, acompáñenme a ver algunos pasajes en cuanto a esto que es importante que usted y yo lo sepamos. Acompáñenme a Efesios capítulo 3, versículo 12. Hablando de esta entrada, la Biblia dice que tenemos seguridad para poder entrar. Dice Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tiene, hermano? Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos palabras aquí que me llaman la atención: seguridad y confianza. Los creyentes debemos estar seguros que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Dios puede oír nuestra oración. ¿Usted está seguro de eso, hermano? Ahora, el gran problema, por supuesto, es que cuando estamos pasando por pruebas y necesidades y oramos, pareciera que a veces Dios no responde, ¿verdad? Pero usted y yo debemos de tener la seguridad que Él está oyendo nuestra oración, pero Él va a responder cuando sea el tiempo correcto. Dios no depende de nuestra ligereza o de nuestra rapidez. Dios no está sujeto a nuestras órdenes. Dios no está sujeto a nuestra petición. Dios se sujeta a sí mismo porque Él es Dios y es soberano. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde quiere. Aleluya. Él lo hace, pero note por favor, usted y yo como creyentes debemos de tener la seguridad que podemos entrar en la presencia de Dios. Ahora, este es un regalo y una virtud de Dios a nuestra vida grande. Porque, por ejemplo, ¿quién tiene la seguridad de ir a la Casa Blanca y que lo atiendan por allá? Aleluya. ¿Será que lo van a atender, hermano? Si va a tocar la puerta allá. O vaya, no nos vayamos tan lejos, al gobernador aquí, ahí a Austin.
¿Podrá uno llegar por ahí a la casa y tocar la puerta y decir, mire, aquí vengo a que me atiendan? ¿Será que lo van a atender? Lo más seguro es que no. Porque no tenemos libre entrada. No tenemos libre acceso. No nos han abierto puertas ahí. Pero entrar a la presencia de Dios, recuerde usted que el Señor es Dios todopoderoso. Y para poder llegar allá, la Biblia dice, tenemos libre entrada al lugar santísimo. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Yo no sé si usted se siente bienaventurado. Yo me siento bienaventurado porque aunque quizás algún presidente o algún gobernador no me atienda aquí, hay uno más alto que me puede atender, que es Dios. Y podemos entrar porque hay libre acceso. Estemos seguros, dice, y estemos confiados. Eso quiere decir que necesitamos tener la confianza de que cuando usted y yo tenemos alguna necesidad, podemos entrar a la presencia de Dios con confianza. Esto lo dice Hebreos también. Acompáñame al texto de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues, oiga esto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga esto, hermano. Yo creo que esto se puede identificar mucho más con a veces nuestra realidad. Obviamente uno no busca a Dios casi nunca, aunque hay muy buenas excepciones. Pero la mayoría de veces que usted y yo queremos buscar a Dios es para pedirle algo. Aleluya. Míreme para acá, por favor. La mayoría de veces que nosotros queremos ir a la presencia de Dios es para solicitar algo, es para pedir algo. Se puede ir a la presencia de Dios para orar y para adorarle. Eso sería lo indicado, lo correcto. Dios espera, de hecho la Biblia dice, Dios busca adoradores en espíritu y en qué, y en verdad. Eso quiere decir que Dios espera antes que le pidamos, Él espera que por lo menos le adoremos, hombre. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, quizás usted y yo debemos aprender a cómo llegarle a Dios. Como buenos hijos, los hijos que aprenden a ser entendidos y sabios, saben cuándo llegarle al papá o cuándo solicitar algo a la mamá. No se van así de entrada a decirle, mamá, necesito $100. Entonces la mamá va a hacer esta cara que hacemos cuando nos piden así. ¿Ah? ¿El qué? Porque está llegando muy de repente, muy de entrada, muy fuerte la petición. Pero también uno conoce cuando se le acercan con otros, ¿verdad? Papito chulo, mamita chula, qué bonita te ves hoy. Y entonces la mamá, los que ya conocen, me dice, ¿qué me vas a pedir? Aleluya. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Cuando vayamos a pedirle a Dios hay que saber cómo pedirle. Hay que saber cómo llegarle. Y la mejor manera de entrar es a través de la adoración al Señor. Por eso el famoso Padre Nuestro comienza con
con parte de adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mire, esas son buenas palabras de entrada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero a pesar de que a veces no entramos bien, a pesar de que a veces entramos con las necesidades primero, el Señor es grande en misericordia. Por eso el apóstol o el escritor de Hebreos dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, porque ahí vamos a encontrar dos cosas importantes que usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida: misericordia. No oí amén. Misericordia y socorro para nuestra necesidad. Esas dos cosas las necesitamos, hermano. Las necesitamos. Pero el apóstol dice: entremos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos como que estamos, hermano, con fe, seguros de que el Señor va a oír nuestra necesidad, porque Dios es un Dios de misericordia. Amén, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, primer elemento que usted y yo debemos conocer: tenemos libre entrada. Si usted entiende eso, hermano, si usted conoce eso y lo empieza a aplicar a su vida, entonces usted va a ver cómo el Señor le permite su entrada, la entrada a su presencia con libertad. Porque llevamos, diríamos, si puedo usar esta expresión, llevamos la llave correcta. La llave es Jesucristo. La Biblia dice que el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. Eso quiere decir que si usted y yo vamos en el nombre de Jesucristo, el Señor abre su corazón para nosotros. Amén, hermano. Número 2, segundo elemento que debemos analizar esta noche. La Biblia dice que abrió un camino nuevo. Oiga esto: abrió un camino nuevo. Este elemento es importante. Tenemos libertad, pero es un camino nuevo que tenemos que aprender. Cuando uno conoce un camino, le es fácil llegar al lugar donde va, porque ya conoce el camino. Si alguien lo acompaña y le dice: no es por aquí, no, yo conozco, le dice: no tengas pena, yo sé por dónde voy. Bueno, a veces hay unos que se pican que conocen y no conocen y se dan unas perdidas, pero bueno. Pero los que conocen saben dónde hay que doblar a la izquierda, dónde hay que doblar a la derecha, y llegan con facilidad porque conocen el camino. Jesús abrió un camino nuevo, dice la Biblia. Ese camino nuevo requiere aprendizaje. Requiere que usted y yo empecemos a caminar, pero empecemos a caminar con la guianza del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. Y a veces ese camino, aunque es un camino nuevo, un camino santo, un camino de bendición, a veces ese camino parece que se complica. Por eso el Señor, acompáñame por favor, en Juan capítulo 14 verso 6 está el pasaje aquel que le mencioné: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Veamos Proverbios capítulo 15 verso 24. Hablando acerca del camino de la vida, oiga esto, hablando acerca del camino de la vida, Proverbios 15, 24 dice: el camino de la vida es ¿hacia dónde? Dice. Oiga eso, esta parte es interesante. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Aleluya. Fíjese que este camino, hablando del camino en Cristo Jesús,
no está mal decir el camino del evangelio es cuesta arriba. No sería malo decirlo por lo que está hablando del camino de la vida. Pero ¿por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque normalmente damos por hecho que el cielo está arriba, ¿cierto? Entonces el camino tiene que ser hacia arriba. Pero segundo, entendemos que el camino hacia arriba es un camino que cuesta. Porque ir hacia abajo es fácil, hermano. Ir hacia abajo es fácil. Hasta impulso agarra uno. O sea, en El Salvador dirían hasta envión agarra uno. ¿Verdad? Si va uno para abajo, mire, corriendo va. Y dice, qué fácil este camino. Sí, pero es que va para abajo. Pero trate de ir corriendo hacia arriba. Y en cuestión de una pequeña distancia, está uno que dame un ratito, porque va cuesta arriba. El evangelio de Jesucristo es cuesta arriba para el entendido, dice. Eso quiere decir que el sabio sabe que el camino que el Señor nos ha llamado a transitar no es un camino fácil. Por eso es que es un error decir que cuando uno se convierte a Jesucristo ya no va a tener problemas. Es un error decir eso. Es un error decir, mire, conviértase al evangelio y no va a tener ninguna necesidad. Eso es un error porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que para entrar al reino de los cielos es necesario a través de muchas tribulaciones. Es cuesta arriba. Es como que va subiendo gradas, hermano. ¿Alguna vez ha subido gradas usted? Bastantes. Yo recuerdo una ocasión que se arruinó el elevador, el ascensor en un edificio. Y había que subir hasta la planta 10, el piso número 10. Y los primeros 2 pisos los sube uno así, con fuerza, pero cuando ya lleva por el sexto, séptimo, ya va cansado uno. El evangelio a veces pareciera que te cansas. En el evangelio a veces pareciera que es algo duro, que es algo difícil. Pero tienes que recordar que en este camino no vas solo. Jesús va contigo. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para el entendido, el camino de la vida es hacia arriba. Es de entender que vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a ser probados en nuestra fe. El diablo, vamos a tener luchas porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, vamos a tener diferentes circunstancias. Pero la Biblia dice que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quiere usted caminar este camino nuevo? No lo volví a oír. No nos queda, hermano, mire, honestamente, no te queda de otra, porque no hay otro camino. Hay 2 caminos únicamente. El camino hacia arriba, que cuesta, porque es el camino de la vida. Y el camino hacia el Seol, que dice Proverbios, que es hacia abajo. Hasta tobogán hay ahí, fíjese, hermano. Aleluya. Hasta tobogán ha de haber ahí. Se deja ir uno, porque fíjese que para entrar al reino hay que creer en Jesucristo y mantenerse firme ahí. Fíjese, no es que nosotros ganemos el cielo con nuestras obras, por favor, trate de entenderme esto que es bien importante.
No es que nosotros ganemos el cielo. No, es Cristo el que ganó el cielo por nosotros. Y creyendo en Cristo, caminamos en este camino nuevo hacia arriba. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Cualquiera me podría preguntar. Entonces, hermano, si el Señor ya lo ganó, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una sola cosa: permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Permanece firme. Pero para permanecer firme, ahí es donde siente uno que es pesado. Porque hay que ser obediente. Porque para permanecer en la fe hay que seguir indicaciones de Dios. Hay que tener una buena relación con nuestro Señor. Permanecer firmes en la fe. Y nadie, hermano, nadie te haga retroceder del camino. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero el que va hacia abajo, al Seol, ¿qué tiene que hacer? Nada. Ese no tiene que hacer nada. Por eso le hablaba del tobogán, porque hasta en tobogán se puede ir. Para ser, por ejemplo, oiga esta, la comparación que voy a hacer. Para ser exitoso en la vida, hay que esforzarse. Para ser derrotado en la vida, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Hay que cruzarse de brazos y ya. Y entonces la derrota lo va a alcanzar. Entonces, note por favor, seguir a Cristo no es fácil, pero es el único camino que tienes, porque no hay otro. Por eso Pedro no se equivocó, Pedro, cuando dijo: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna? Él es el único. Ese es el camino nuevo que habla la Biblia. Veamos un pasaje más para que continuemos a nuestro tercer punto. Salmo 86, versículo 11. Por eso el salmista, entendiendo que este es un camino nuevo, que Cristo nos muestra este camino nuevo, hizo una buena oración y una buena petición a Dios, que yo le sugiero que usted y yo la hagamos también. Salmo 86, 11, ¿lo tiene? Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aquí en esta oración, el salmista revela tres cosas que él desea. Primero, que el Señor le enseñe el camino, porque él no lo sabe. Él no sabe cómo caminar, pero el que te puede, mire, esto es como que Cristo te agarre de la mano, pues, te agarre de la mano y te lleve en el camino. Por eso le dije que en este camino uno no va solo. Si uno va solo en el camino, se pierde. Pero no hay donde perderse en el camino de Dios si vas de la mano de Jesucristo. Él conoce ese camino porque Él es el camino. Cuando dicen amén. Entonces el salmista dice: Señor, enséñame tu camino, Señor. Caminaré en tu verdad. Y hay una oración aquí interesante: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Una oración que debería de ser muy constante en nuestra vida, debería de ser: Señor, afirma mi corazón en tu camino. Afirma mi corazón para que yo te tema, para que yo te adore, para que yo te busque, Señor. Afirma mi corazón. Porque esa es la parte que a nosotros nos toca. Jesús ya ganó el cielo por nosotros. El diablo está vencido. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Jesús lo ha vencido. Colosenses dice que sacó, hermano,
a exhibición pública a todos sus enemigos. Han sido sentenciados a muerte. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Afirmar nuestro corazón y creer en lo que Cristo ha hecho. Pero ese afirmar, usted va a estar seguramente claro en esto. ¿Cuántas veces el diablo nos ha dicho que ya no sigamos adelante, hermano? ¿Te ha dicho a ti que ya no sigas adelante alguna vez? Bastantes veces. El diablo nos ha dicho: no sigas adelante. No eres un buen cristiano. Eres un mentiroso. No vayas a la iglesia. Mire lo que dicen algunos creyentes: yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Yo he oído eso en otro país. Pero yo he oído creyentes decir: yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Entonces, ¿qué es? ¿Me va a decir a mí que al no venir a la iglesia lo hizo más honesto? Al no venir a la iglesia lo hizo más justo. Al no venir a la iglesia lo hace mejor que los hermanos. ¿Quién le ha dicho semejante mentira? Solo el diablo le pudo decir eso. Entonces el diablo viene y dice: no seas hipócrita, no vayas a la iglesia. Y entonces uno dice: sí, dice, cierto, yo no quiero ser hipócrita. Semejante mentiroso. No es cierto. Eso no nos hace más justos. Eso no nos hace mejores. Eso no nos hace más justos delante de Dios o más honestos. Nos hace enemigos de Dios. Eso es lo que nos hace. Porque dice la Escritura: el que se hace amigo del mundo, ¿se hace qué? Enemigo de Dios. Entonces, al decir yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, eres un enemigo de Dios. Y la Biblia dice que a los enemigos de Dios, Dios los va a destruir. Es mejor que la gente diga que de repente quizás parecemos hipócritas, pero hipócritas que estamos buscando a Dios, y Él es el único que nos puede arreglar. Es Dios el único que nos puede reparar. No hay nadie más que pueda cambiar nuestra vida. Nadie. Nadie más. Por eso, enséñame, Señor, tu camino y afírmame para que te tema a ti, Señor. Esa es una oración preciosa de un buen creyente. De un creyente que quiere nunca apartarse del camino del Señor. De este camino nuevo, el Señor no te ofrece camino de color de rosa. Te ofrece un camino a veces difícil, pero es el único. Y Él promete que Él va a estar en ese camino con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un pasaje más. Vayamos a un tercer punto de este estudio. Ya vimos que tenemos libertad para entrar. Cristo nos dio la entrada. Ya vimos que hay un camino nuevo que tenemos que aprender. El evangelio hay que aprenderlo a vivir. Y un tercer elemento: ¿cómo acercarnos a Dios? Porque el texto que leímos en Hebreos 4 dice: acerquémonos pues confiadamente. Pero leamos otro pasaje en Hebreos también, en el versículo 22. Hebreos 10, 22. Mire cómo dice el Señor y el apóstol cómo debemos acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 22 dice: acerquémonos, ¿cómo dice, hermano? Con corazón sincero, número 1. En plena certidumbre de fe, número 2. Purificados los corazones de mala conciencia, número 3. Y número 4, y lavados los cuerpos, ¿con qué?
Aquí hay 4 cosas que no voy a profundizar porque nos llevaría mucho tiempo, pero que quiero mencionarlas una por una rápidamente para que usted y yo sepamos cómo acercarnos a Dios. Estas son las cosas que tenemos que aprender del camino nuevo. Porque a veces uno acepta a Jesucristo y dice, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y ya estuvo, pero no sabe cómo orar, no sabe cómo pedir las cosas al Señor, no sabe cómo acercarse a la presencia de Dios, no sabe cómo comportarse en la iglesia. Pablo a Timoteo le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Hasta cómo conducirnos aquí en la iglesia tenemos que aprenderlo. La Biblia nos enseña a cómo convivir con los hermanos, a cómo convivir con la iglesia. Pero esta noche yo quiero enfocarlo a cómo acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué a veces sentimos que el Señor no nos está oyendo? Quizás porque no nos estamos acercando adecuadamente. ¿Por qué será que a veces, hermano, yo siento que Dios no me oye? ¿No será que no se está acercando bien? No ha aprendido quizás cómo acercarse. Y por lo menos aquí hay 4 puntos. Veamos el primero. El primero dice, acerquémonos con corazón. ¿Qué dice, hermano? Con corazón sincero. Esta parte es importante. Usted y yo debemos de saber de que delante de Dios no podemos llevar un disfraz, ni tampoco podemos ocultarnos. No podemos vestirnos. Delante de Dios estamos tal y como somos en realidad. Dios nos conoce. Ha habido ejemplos en la Biblia de gente que ha querido engañar a Dios. ¿Usted se imagina querer engañar a Dios, hermano? En el Antiguo Testamento había un profeta llamado Jonás, que dice que estaba escondido para que Dios no le hablara. Escondido de Dios. Lo encontró Dios, de todos modos. Por eso está escrito en la Biblia, si subieres a las estrellas, de allá te bajaré yo. Y si fueres a lo profundo de la mar, ahí te voy a encontrar. Porque no hay nada oculto. Pero encuentran a Jonás y le dicen, Jonás, ¿para qué te estás escondiendo? No, pues es que, bueno, usted lee Jonás. Y le dice, tengo una misión para ti. Quiero que vayas a Nínive y le prediques a esa ciudad y le digas, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Te vas ahorita para allá? Sí, le dijo, ya me voy. Se fue al puerto, a la estación de barcos. Y dice la Biblia, compró el boleto. No había online todavía. Entonces tuvo que ir al puerto y compró el boleto. Pero dice la Biblia que en lugar de comprarlo para Nínive, lo compró para Tarsis. 2000 kilómetros de distancia. ¿Usted cree que Dios no se dio cuenta? Pero él iba tratando de esconderse. No, yo me voy para otro lado. No me va a hallar Dios. Se sube al barco y en el camino del barco aparece una tempestad porque Dios lo estaba viendo. Y apareció una tempestad y el barco casi se hundía. Y él dormido ahí abajo en el barco. Y todos los del barco empezaron a orar, a pedirle a sus dioses, porque tenían diferentes dioses. Y como no se paraba eso, entonces buscaron, algo está pasando aquí. Y encontraron a Jonás dormido.
Y le dijeron, ora con nosotros, que no ves que nos vamos a ahogar. Y entonces Jonás dijo, miren, la verdad es que esto está pasando por mi causa. Yo soy el culpable de esto. Yo tenía que ir para Nínive y me fui para Tarsis. Entonces, ¿sabe qué hicieron los marineros? Primero le dijeron, dormilón, le dijeron, y lo despertaron. Agarraron a Jonás y lo tiraron al mar. Y en el mar ya lo estaba esperando un submarino natural. Un submarino. Porque dice que se lo tragó un gran pez a Jonás. Y lo fue a llevar, ¿a dónde, hermano? Mire, hermano, ¿por qué queremos escondernos de Dios si Dios siempre nos va a hallar? ¿Por qué no obedecemos el mandato de Dios si aunque te vayas para el otro lado, te va a ir a traer Dios? Te va a ir a traer Dios. Y te va a dejar en el lugar que Él dijo que fueras. Porque Dios siempre cumple sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Entonces, denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, ¿qué debemos aprender para acercarnos a Dios? Vaya con un corazón sincero. Mire, vaya delante de Dios y dígale, Señor, si usted ha pecado, dígale, Señor, ay, Señor, mira, perdóname, soy un pecadorazo. Yo he pecado, he hecho esto malo. Señor, vaya con toda sinceridad. Abra su corazón porque Dios conoce lo profundo de su vida. Esa es una clave. No vaya a Dios como con pantalla, como, Señor, aquí viene tu hijo. Toquen trompetas que aquí viene el cristianazo. No te va a servir eso. No te va a servir. A Dios hay que presentarse con un corazón humilde y sencillo. Porque Él es Dios y Él es el que se merece toda gloria. Amén, hermano. Bueno, número 2. Dice el pasaje con un corazón sincero. Y la siguiente frase es, y con una plena certidumbre ¿de qué? De fe. Número 2. Quiere decir que cuando te acerques a Dios tienes que llevar fe. Tienes que estar seguro que Dios te va a oír. Tienes que creer que Dios te está oyendo. Tienes que creer que Dios está allí contigo. Yo recuerdo la anécdota de un pastor, me parece que era un pastor al que le oí predicar y en algún momento él dijo algo que me llamó mucho la atención, porque él decía, miren, cuando yo voy a orar, aplico lo que la Biblia dice. La Biblia dice, entra a tu aposento, entra a tu lugar secreto y allí en tu lugar secreto busca a Dios. Y el Señor con que hablaste en el lugar secreto te va a recompensar en público. Eso es lo que él usaba. Pero me llamó mucho la atención que además de usar la Biblia, él como que iba un poquito más allá. Y entonces él dijo, yo entro a mi cuarto, a mi lugar secreto, al que he preparado para encontrarme con Dios. Y entonces dice que él ponía 2 sillas en el cuarto. Fíjense, 2 sillas. Y entonces él se sentaba en una, empezaba a orar y le decía, Señor, por favor, ¿te quieres sentar aquí conmigo? Necesito platicar contigo. Y dice que él sentía en su corazón, en el ambiente, sentía que el Señor bajaba y se sentaba ahí con él. Cualquiera podría decir, miren, saber usted, saber. Bueno, ¿será que Dios no se puede sentar? Si la Biblia dice que aquí yo estoy a las puertas y ¿qué? Y llamo. Si alguno me abre, entraré con él. ¿Y qué dice? Y cenaré. Si puede comer también. Se puede sentar con nosotros a la mesa, en el comedor,
en el lugar secreto. O sea, yo sé que probablemente ahí como que iba más allá, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención. Me llamó la atención por esto. A las cosas hay que ponerle fe, hermano. Y cuando tú pones una silla por ahí, estás dando por hecho que el Señor se va a sentar ahí. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted vaya a hacer lo mismo. Eso fue algo que pues a él le nació en el corazón, ¿verdad? Y él lo hacía como parte de su ejercicio de fe. Pero lo que a mí me da a entender es que su fe estaba clara de que Dios iba a llegar a estarse con él cuando él oraba. ¿Qué le parece? Ahora, yo quiero que usted entienda que la Biblia dice que para acercarse a Dios hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Número 3. El tercer elemento que el pasaje menciona es un corazón, ¿cómo dice? Purificado. Ay, hermano, ahí sí se está poniendo la cosa un poquito más complicada. ¿Pero a qué se refiere con un corazón purificado? Cuando Cristo vino, Él vino a limpiar nuestra vida. Su palabra, su espíritu, empieza a limpiar nuestra vida de toda maldad. Es decir, una evidencia de que Dios está obrando en nosotros es que la maldad se está yendo de nuestros corazones. Usted y yo no debemos ser el mismo de hace un año, hermano. Porque si usted es el mismo de hace un año, entonces Dios no ha hecho nada en su vida. Cada día debemos ser mejores que ayer. Y mañana también seguiremos mejorando por la obra maravillosa de Dios que está haciendo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, limpiados, purificados. La obra de Cristo nos purifica. Y al final, en un cuarto elemento, la Biblia dice, un cuerpo lavado con agua pura. Y entonces aquí cualquiera podría preguntar, ¿hay que ir bien bañado, hermano? No. Los comentaristas bíblicos atribuyen esa frase a dos cosas. Primero, al lavamiento del creyente por medio de la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros podemos lavarnos por la palabra de Jesucristo. Eso es número uno. Otros comentaristas creen que esa frase significa lavado vuestros cuerpos con agua pura, se refiere al bautismo en agua que los creyentes deben hacer en su relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí hay dos cosas. Las dos cosas son interesantes. Por ejemplo, el bautismo en agua es una evidencia de que usted y yo queremos seguir a Jesucristo. Y por eso nos bautizamos. Amén, hermano. Eso es importante. Suena raro y perdón lo que voy a decir, pero suena raro y se ve raro un creyente que no se quiere bautizar. A mí me suena raro. A mí me suena que no es hermano, quizás es medio primo. Aleluya. Pero los hermanos en Cristo no tienen, hermanos, ninguna duda del que el bautismo en agua es parte de la obediencia en seguir a Jesucristo. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Entonces, en obediencia, yo tengo que bautizarme en agua. Amén, hermanos. Por eso le decía, a mí me suena raro un creyente que no quiera bautizarse. Suena raro. O suena raro porque algo no se ha convertido o simple y sencillamente no ha logrado entender que es parte de la salvación en Jesucristo. Quizás el diablo, es como el diablo siempre mete la pata, hermano, o la garra, ¿verdad? El diablo siempre se mete donde no lo llaman. Es bien, como dicen los de Guatemala, bien chute, metido. Y por ejemplo, a veces les miente al oído a los creyentes diciéndoles, no te bautices porque eso ya es mayor responsabilidad, le dice.
Yo conozco, he conocido creyentes que no se quieren bautizar porque no quieren tener mayor responsabilidad. ¿Y quién le dijo que aceptar a Jesucristo es menos responsabilidad? Si la responsabilidad la obtiene uno desde que cree en Jesucristo, desde ahí es responsable de lo que haga con su vida. Es responsable. Si usa mal el nombre de Jesús, entonces está pisoteando la sangre de Jesucristo y el mismo juicio le va a caer de uno que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque tuvo en poco la sangre de Jesús. Entonces no, el bautismo no te hace más responsable. El bautismo te acerca más a la voluntad de Dios porque estás siendo obediente a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note, por favor, yo termino porque el tiempo se me acabó. Pero hay 4 elementos para acercarnos a Dios. Ser, ¿qué dijimos? Sinceros de corazón. Tener fe. Cuando vayas a orar, tienes que tener fe. 3, tienes que tener un corazón puro, es decir, que Cristo haya purificado tu vida. Y 4, haberte bautizado o haberte permitido que la palabra te esté lavando constantemente nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta cuán importante es saber llegarle al Señor? Porque si no hacemos eso, mire, podemos estar orando como el... ¿Cuántos se acuerdan del fariseo que oraba y que veía al publicano mal? Dice: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Este sí está bien hecho parche, está hecho trizas este. Pero yo soy una belleza de cristiano. La Biblia dice que el fariseo oraba consigo mismo. Porque Dios, hermano, Dios no le oyó absolutamente nada. A veces nuestra oración no se oye porque estamos buscando lo mal al Señor. Póngase de pie. Yo ya terminé. Solo